la verdad. Buenas tardes, Dios les bendiga. Damos inicio a esta enseñanza de temas varios. Hoy vamos a tratar algo importantísimo para todo el que se diga ser cristiano. Y perdónenme la expresión, y que tal vez esté haciendo el loco. El ministerio de la reconciliación vamos a tratar hoy. Ministerio de la reconciliación. Vamos a leerlo en la Biblia y nos vamos a enfocar en un solo versículo. Dice así el ministerio de la reconciliación en 2 Corintios 5, del 11 al 21. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén y amén. Entonces el enfoque de esta lectura, que tiene por título el ministerio de la reconciliación, este enfoque está en el versículo 18, el que dice: y todo esto, lo que leímos ahora, lo que tiene que ver con Cristo, con lo que somos, con la salvación, todo esto proviene de Dios. ¿Por qué proviene de Él? Porque dice así: Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo lo hizo Él y proviene de Él. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. No dice les dio o les dio a unos y a otros no. Nos dio ese ministerio. Ahora vamos a ver qué significa ese dio también. Leámoslo, este versículo 18 en la TLA. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Nos ha encargado a quienes, a todos los que aceptamos o recibimos esa buena noticia. Ahora nos toca a nosotros el encargo de dar esta buena noticia. ¿Cuál es? Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Esa es la buena noticia que tenemos que darle a la gente. Cristo, la manera en que Dios nos perdona. ¿Quién tiene que hacer esto si no somos todos los que nos han reconciliado? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Qué quiere? Que hagamos lo mismo. En la PDT dice:
Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Nos ha dado el trabajo, nos encargó reconciliar a toda la gente con Él. ¿Quiénes tienen que hacer esa tarea? Es el mensaje del Evangelio. Predicar el Evangelio es para todos, para que la gente haga las paces con Dios, por favor. En la NBA Biblia Viva dice: nos ha otorgado la tarea. Nos ha otorgado o delegado la tarea. Es una responsabilidad de todos. En la palabra, entre paréntesis, España, dice: nos ha confiado ese mensaje de paz. Que llevemos ese mensaje de paz. ¿Por qué mensaje de paz? Porque por medio de Cristo es que logramos tener paz con Dios. Palabras claves: reconcilió. Código 2644 del griego katayazo, y habla de cambiar mutuamente, es decir, componer una diferencia. De eso se trata, componer una diferencia. Eso es reconciliar. En el Nuevo Testamento, cambiar hacia, es decir, una persona hacia otra, reconciliarse con alguien. Se refiere a Dios reconciliando al mundo consigo mismo. Él mismo planeó reconciliarnos con Él por medio de Cristo. Este es el plan de Dios, que tengamos paz con Él, que nos hagamos amigos. Por causa del pecado somos enemigos. Segunda de Corintios 5 del 18 al 19. La otra palabra clave: ministerio. Código 1248 del griego diaconía. Habla de servicio, entre paréntesis dice como sirviente, ayuda, quehacer, tenemos un quehacer, socorro, socorrer a otros, ministración, esto tiene que ver con servicio, distribución, es decir, el oficio de ministrar en cosas divinas, servir en las cosas divinas de Dios y en el encargo que nos ha dado a todos. Hechos 1, versículos 17 y 25, Hechos 6, 4, Hechos 20, 24, 21, 19, Romanos 11, 13, Primera de Corintios 12, 5, Segunda de Corintios 3 del 7 al 9, 4, 1, 6, 3, Efesios 4, 12, Colosenses 4, 17, Primera de Timoteo 1, 12, Segunda de Timoteo 4, versículos 5 y 11. Otra palabra: reconciliación. Código 2643 del griego katayahe, y habla de cambiar, es decir, restauración al divino favor, reconciliar, restauración al favor divino. O sea, reconciliar a otros es hacer que vuelva al favor de Dios, que Dios esté a su favor. Amigo, Romanos 5, 11, Segunda de Corintios 5 del 18 al 19. Por acá también ya lo habíamos visto, pero tiene que ver con ambos casos. Reconcilió y reconciliación. Yo coloqué aquí tomar en cuenta la palabra dio, del griego didomi, que yo les decía ahora. Conceder, confiar, constituir, dejar, echar, entregar, infundir, libertad, ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, producir, repartir, tener, óigalo bien, tener, y entre paréntesis dice misericordia, como encargo o tarea, como confiar la responsabilidad de un trabajo. Por eso les dije yo la importancia de esta palabra, dio. Y las que yo más destaqué aquí, porque eso nos corresponde a todos. Dios nos confió esa tarea, nos entregó ese ministerio, nos dio para que procuremos que otros alcancen la misericordia de Dios. Tener misericordia. Y lo último, como encargo o tarea,
como confiar la responsabilidad de un trabajo. Hasta aquí lo que podemos ver es que esto es responsabilidad de todos. A todos nos encargó, lo leímos ahora, nos confió ese mensaje, nos otorgó la tarea, nos dio el trabajo, nos lo encargó. ¿Será que vamos a rendir cuentas o no? Conociendo la verdad, teniendo la manera de que la gente solucione sus problemas con Dios, el problema del pecado, volviendo en amistad con Él, nosotros sabiendo cómo hacerlo porque ya fuimos reconciliados, vamos a quedarnos callados y ser tan egoístas de no anunciar, de no hacerles ver. Analicemos un poco el contexto, tengamos en cuenta este contexto. Tiene por título, lo voy a leer en la TLA, seamos amigos de Dios. Seamos amigos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La manera de ser amigos de Dios es por medio de Cristo. El Evangelio, el ministerio de la reconciliación, decirle a la gente cómo volver en amistad con Dios. El título en la PDT es la reconciliación con Dios, reconciliarse con Dios. La manera, ya la vimos. El contexto que nos dice, se nos muestra que hemos sido reconciliados. Esto está hablando con gente que creyó en el sacrificio de Cristo y que aceptó lo que Él hizo pagando nuestra deuda. Que estamos unidos a Cristo, que somos una nueva creación, esto habla el contexto. Que Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Esto es para los que han comenzado una nueva vida, que antes éramos sus enemigos y que ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Esto es para los que son amigos de Dios, los que han sido reconciliados. Todo esto nuevo que Él hizo en nosotros viene de Él. Todo el contexto que leímos viene de Él. Él fue el que nos reconcilió con Él mismo. Versículos 11 al 17 es lo que estamos hablando. Y parte A del 18, que es a donde entramos en materia del versículo. Y todo esto proviene de Dios. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, hasta ahí vemos el contexto. Después de ese versículo 18 al 20, Dios nos da tres encargos. Tres encargos que son responsabilidad de todo cristiano. Más adelante los veremos. En el versículo 21, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Versículo 21. Dios nos recuerda lo que hizo para reconciliarnos. ¿Qué hizo? A Jesucristo, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para declararnos que inocentes y para que fuéramos sus amigos. Él lo hizo. Por medio de Jesucristo, su Hijo que nunca pecó, y lo trató como si hubiera pecado. Es más, como si nadie más hubiera pecado, sino que Él hubiera cometido todos los pecados. Y lo hizo ¿por quién? Por nosotros. ¿Por qué nos recuerda esto? Porque tenemos un encargo. Porque si usted realmente es parte de esto que hizo Jesús y del amor de Dios manifestado, esto es responsabilidad de todo cristiano. Isaías 53 del 5 al 6, Romanos 4:25 en la TLA. Por aquí lo tengo a la mano, de unos plegables que nosotros repartimos. Yo se lo leo. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Si somos inocentes, ¿qué somos? Amigos de Dios. Según las palabras claves de esto habla este versículo, las palabras claves: reconcilió, componer una diferencia, reconciliar, cambiar una persona hacia otra. Nosotros debemos cambiar hacia Dios, cambiar del camino de pecado al camino que Dios trazó por medio de Jesucristo. Cambiar. Ministerio, servicio, ayuda, quehacer. Ojo,
porque muchas personas por esto del ministerio sacan pecho y se creen gran cosa y simplemente es un servidor que cumple con un quehacer que Dios le mandó. Y en este caso el quehacer, si no tiene nada que hacer, hay para hacer. Hay muchas almas por reconciliar. Reconciliación, restauración al favor divino, la relación con Dios. Veamos la palabra reconciliar en la RAE. Quise tener en cuenta esto. Volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. ¿Cómo estamos por causa del pecado? Desunidos. Y reconciliar es hacer que esa desunión se acabe y que vuelva la amistad. Amistad con Dios, ser amigos de Dios. Sinónimos: apaciguar, interceder, mediar, arreglar, olvidar, amigarse, perdonar. Esto es lo que logramos nosotros con el ministerio de la reconciliación. Que se apacigüe la ira de Dios contra el pecador, que ellos entiendan que hay un mediador para que puedan relacionarse con Dios, que haya perdón, que se arreglen las diferencias, amigarse, ser amigos. Entonces, según las palabras claves, ¿cómo quedaría el versículo? Óigalo bien. Dios hizo lo nuevo en nosotros. ¿Somos una nueva creación o no? Él compuso la diferencia. Él nos llevó a Cristo. Nos reconcilió. ¿Por medio de qué? De lo que hizo Cristo. Nos cambió de sus enemigos a amigos. Por medio de Cristo. Ahora estamos a su servicio. Ministerio. Lo que tenemos que hacer como encargo. Acuérdense que nos encargaron, nos dieron esa tarea o trabajo. Es ayudar. ¿Cuál es el trabajo, la tarea o el encargo de aquel que ha sido reconciliado? Ayudar o procurar que otros hagan las paces con Dios y sean restaurados al favor divino. ¿Será que es tarea de unos? De todos, por Dios. Romanos 5, versículos 1 y versículos del 9 al 11. ¿Qué dice Romanos 5, 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cómo se logra esa fe? Acuérdense que Romanos 10 lo dice. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Quién debe ir a predicar? Todos. Yo les dije ahora que íbamos a hablar de 3 encargos. Vamos a ver los 3 encargos de Dios. Y estos 3 encargos están de los versículos 18 al 20. Dios me permitió escribir estos 3 encargos para que los tengamos en cuenta. Primero, versículo 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Primer encargo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos encargó el trabajo de hacer que toda la gente haga las paces con Dios. Ese es el trabajo. No tenemos que obligar a nadie. El trabajo es, ya sabemos cómo hacerlo. El que no quiera hacer las paces con Dios, allá cada uno se las verá con Dios. Entonces ya vimos lo primero. Nos encargaron el ministerio de la reconciliación. Segundo, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo segundo que es, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿De qué se trata? Que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. El mensaje del Evangelio es la palabra de la reconciliación. ¿Quién es el que nos reconcilia con Dios? Jesucristo, el Evangelio de Cristo. Hablarle a la gente de Cristo, anunciarles para que crean. Tercero, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo,
reconciliados con Dios. Lo tercero, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos encargó que hablemos de parte suya. Investigue qué quiere decir un embajador. Es un representante de Dios que habla de parte suya. El representante de un país que habla por ese país. Que la gente escuche el mensaje y haga las paces con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué hace un embajador? Cumple con el encargo de hablar de parte suya. ¿Y qué es lo que necesita? Reconciliarse con Dios. Como si Dios nos dijera a nosotros, dígales, les ruego que se reconcilien conmigo. Esos tres encargos nos ha dado Dios. ¿Qué me llamó la atención? Una palabra, pacificador. Le voy a decir por qué. El código es 1518 del griego eirenopoios. Es un embajador que viene para hacer la paz. Y esto está en las bienaventuranzas en Mateo 5:9. Pero me causó curiosidad fue esto. Un embajador que viene para hacer la paz. Eso es un pacificador. Somos escogidos, ¿no? Lo dice allí. Embajadores en nombre de Cristo. ¿Para qué? Para hacer la paz. Para que otros alcancen la paz con Dios. Obviamente, nosotros tenemos que procurar vivir en paz con todos los hombres. Pero no solo es procurar estar en paz con todo el mundo, sino que esas personas también estén en paz con Dios por medio de la reconciliación, de la palabra de la reconciliación, de la palabra de Dios. Me causó curiosidad que dice, ellos serán llamados hijos de Dios. Allí en esa bienaventuranza dice que serán llamados hijos de Dios. Pongamos en cuenta este pedacito para ver si vamos a seguir excusándonos. Si el pacificador es un embajador que viene para hacer la paz y va a ser llamado hijo de Dios, ¿no será que todo hijo de Dios es un embajador y un pacificador que debe llevar la palabra de la reconciliación para que otros se reconcilien? ¿O usted no tiene misericordia y no le interesa que la gente haga las paces o que se esté yendo para el infierno? Es importante eso. En Efesios 4:11, mire lo que puse. Dice que a unos constituyó evangelistas. ¿Por qué puse esto? Porque esto se usa como excusa para no ejercer el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? A unos. Esto es para unos, porque a unos nombró evangelistas. Ese no es mi llamado. Diciendo que esta tarea es de unos y no es mi llamado. Eso no es conmigo. Porque lo dice en Efesios 4:11, nos vamos a justificar con la verdad de Dios. Prácticamente estamos haciendo de ese versículo una herejía para no cumplir con la tarea. Nosotros estamos hablando claro y serio aquí, la verdad. Y la verdad es que esto es tarea de todos, no es de unos. Así que si está muy cómodo en su casa, desacomódese, porque hay que cumplir con esto que Dios nos encargó, ese trabajo. Pero hay otros que se preguntan, ¿en qué área o ministerio me habrá llamado Dios para que le sirva? Ay, yo no sé para qué ministerio me tendrá preparado. ¿Qué dice el ministerio de la reconciliación? Y está hablando del recién convertido. Recién convertido, usted entra a un ministerio de una vez, por defecto, por decirlo así. De una vez entra a pertenecer al ministerio más grande, que es el de reconciliar a otros. ¿No será que todo lo que hemos visto nos da la respuesta? ¿Ante qué? Que ese no es mi llamado. ¿Está seguro que esa es la respuesta suya? Que es que yo no sé en qué ministerio. Hemos hablado muy claro como para darnos cuenta de que tenemos un ministerio todos. Dios no nos escogió para estar haciendo nada. Nos separó y estamos a su servicio. Somos sus embajadores. Somos los que hablamos de parte de Él. Somos los que llevamos su mensaje.
hemos sido reconciliados. Miren lo que yo puse aquí y lo puse destacadito para que usted mismo. Si nosotros fuimos reconciliados, el lema sería reconciliados para reconciliar. Metas eso en la cabeza y en el corazón. Reconciliados para reconciliar. Dios nos reconcilió con Él y somos sus servidores. Lo vimos ahora, ministerio para reconciliar a otros. Reconciliados para reconciliar. Es tarea de todos, no es de unos. Es que a unos llamó evangelista, no es de unos. Coloqué aquí, se lo voy a leer como lo coloqué para... Es tarea de todos, no de unos. Déjese de cuentos. Si usted es un hijo, es con usted. Acuérdese lo que le dijimos acerca del pacificador. Serán llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios es un servidor que le va a servir, valga la redundancia, le va a servir al Señor para reconciliar a otros. Va a sentir el deseo de que ahora que tiene paz con Dios y tiene comunión con Él, ¿por qué? Porque ha sido justificado por la fe en Jesucristo, lavado con su sangre, debe sentir el deseo de que otro tenga esa paz. Mucha gente está buscando la paz en un paseo, en un viaje, en el dinero, en lo que sea, en lo material, lo visible, pero no entienden que la verdadera paz es reconciliarse con Dios. Y eso se logra por medio de servidores, de cada hijo que vaya y le lleve las palabras de reconciliación a otro, le hable de la manera de hacerlo, porque Dios ya lo hizo por medio de Jesucristo y a nosotros nos toca es llevar el mensaje para que lo crean y se reconcilien. De eso se trata. Finalizo con los versículos. Juan 3 del 16 al 27, Romanos 11:36, Primera de Corintios 1:30, 8:6, 12:6, Colosenses 1 del 16 al 17, Santiago 1:17, Levítico 6:30, Ezequiel 45:15, Daniel 9:24, Romanos 5:1, Romanos 5 del 10 al 11, Efesios 2:16, Colosenses 1 del 20 al 21, Hebreos 2:17, Primera de Juan 2:2, Primera de Juan 4:10, Segunda de Corintios 5 del 19 al 20, Isaías 52:7, Isaías 57:19, Marcos 16 del 15 al 16, Lucas 10:5, Lucas 24:47, Hechos 10:36, Hechos 13 del 38 al 39, Efesios 2:17 y Colosenses 1:20. Espero que les haya quedado claro y no sigamos excusándonos de la tarea o encargo que nos dieron. Recuerde las traducciones. Nos han encargado, nos han dado el trabajo, nos han otorgado la tarea, nos han confiado. Dios confía en que nosotros vamos a cumplir con esta tarea de llevar el mensaje que va a traer paz a las personas con Dios. Esto es con todos, reconciliados para reconciliar. Perdóneme la expresión, pero no siga haciéndose el de la oreja mocha. Si usted es un hijo, es con usted. Dios les bendiga.